Ella le dio de comer al dragón herido su última corteza de pan. Luego protegió su aldea para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. Una mujer joven estaba parada al borde del bosque, mirando a través de la niebla las ruinas humeantes de lo que una vez fueron las tierras de cultivo del sur. El ataque se produjo sin previo aviso, dejando solo cenizas y desesperación a su paso. Hannah Morgan no había comido en 3 días. El pueblo de El Mitch, una vez próspero y pacífico, ahora estaba al borde del colapso. La expansión del imperio Dressari finalmente había llegado a su remoto rincón del mundo, y estaban lamentablemente desprevenidos ante el poder tecnológico de los invasores alienígenas. Sus barcos habían oscurecido el cielo hacía apenas unos días. Sus armas reducen siglos de civilización humana a escombros en cuestión de horas. Hannah aferró el pequeño paquete de tela que contenía su última y escasa posesión, una única corteza de pan que había estado guardando. No era mucho, apenas lo suficiente para calmar el doloroso dolor en su estómago durante unas horas, pero era todo lo que le quedaba. Todo lo demás había sido destruido cuando los Dressari bombardearon el centro del pueblo. El aire de la mañana era fresco y traía consigo el acre olor a humo y el desconocido olor metálico que parecía seguir a los invasores alienígenas. Hannah se ajustó aún más su chaqueta rota alrededor de su delgado cuerpo. A los 26 años, ya había sobrevivido a más dificultades que la mayoría de la gente enfrenta en su vida: la pérdida de sus padres por enfermedad 2 inviernos atrás, la lucha posterior para mantener su pequeña granja sola, y ahora esto. Una invasión alienígena que amenazaba no solo a su aldea, sino a toda la humanidad. «Están regresando». Una voz la llamó desde detrás de ella. Hannah se giró y vio a Caleb Walker, el hijo del herrero del pueblo, corriendo hacia ella. Su rostro estaba manchado de hollín y su ropa estaba rota y sucia. Los exploradores detectaron otro barco que se acercaba desde el este. El corazón de Hannah se hundió. ¿Cuántos lograron escapar a las cuevas? La mayoría, respondió Caleb, haciendo una pausa para recuperar el aliento. Pero nos estamos quedando sin suministros. Blake cree que tenemos 3 días como máximo antes de que el hambre se convierta en un problema grave. Hannah asintió sombríamente. Blake Turner había sido el médico del pueblo antes de la invasión. Ahora pasaba sus días atendiendo a los heridos y tratando de extender sus menguantes suministros médicos lo más posible. «Voy a revisar el antiguo camino comercial», dijo Hannah, señalando el sendero del bosque. «Puede que haya algo en las carretas abandonadas de cuando huyeron los mercaderes». Caleb frunció el ceño. «Está demasiado cerca de donde aterrizaron». «No es seguro, ya nada es seguro», respondió Hannah simplemente. «Tendré cuidado». Antes de que Caleb pudiera protestar más, Hannah se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Los árboles centenarios le ofrecían cierto consuelo. Su imponente presencia, un recordatorio de que el mundo había presenciado innumerables invasiones y sobrevivido a todas ellas. El sendero del bosque estaba cubierto de maleza, pero aún visible, serpenteando entre la densa maleza hacia lo que antaño había sido una concurrida ruta comercial. Mientras Hannah caminaba, sus pensamientos se desviaron hacia las historias que su abuela le había contado de niña. Historias de seres antiguos que habían protegido a la humanidad en tiempos de gran peligro. Dragones, los había llamado su abuela, aunque no eran las criaturas que escupían fuego de la mitología europea. Estos eran algo completamente distinto. Visitantes sensatos de estrellas lejanas que habían tomado la forma de grandes bestias aladas en la memoria colectiva de la humanidad. «Ilusiones», murmuró Enam para sí misma. Si tales seres habían existido alguna vez, hacía tiempo que habían desaparecido. La humanidad se enfrentaba sola a los Darí. El sonido de una explosión lejana sacó a Hannah de sus pensamientos. Otro bombardeo, probablemente dirigido a una de las aldeas vecinas. Los Dreari eran metódicos en su destrucción, avanzando en cuadrícula sin dejar nada intacto. Pronto llegaría el turno de ELM. Hannah aceleró el paso, con la vista escrutando el suelo en busca de algo útil. El camino comercial, al llegar, era un caos. Carros abandonados yacían volcados, con su contenido esparcido y en su mayoría saqueado. Rebuscó entre cajas rotas y sacos destrozados,
sin encontrar nada de valor hasta que vio una pequeña bolsa encajada bajo la rueda de una carreta. Dentro había algunas hierbas secas, medicinales a juzgar por su aspecto. Blake podría usarlas. Jenna guardó la bolsa en el bolsillo de su chaqueta y continuó su búsqueda. El sonido llegó sin previo aviso, un vino agudo que había aprendido a asociar con las naves exploradoras Drissari. Hannah se arrojó al suelo, arrastrándose bajo el carro más cercano mientras una elegante nave metálica pasaba zumbando sobre sus cabezas. Era más pequeña que sus naves de guerra, diseñada para reconocimiento más que para combate, pero aún así peligrosa. Hannah contuvo la respiración mientras la nave regresaba en círculo, flotando sobre el camino. Un rayo de luz recorrió el suelo, escaneando la tecnología, buscando señales de vida. Se adentró más en las sombras, rezando para que la densa madera de la tarjeta ocultara su señal de calor. El escáner pasó a centímetros de su escondite y luego siguió adelante. Tras lo que pareció una eternidad, el sonido del motor cambió de tono y la nave se elevó rápidamente, continuando su patrulla en otro lugar. Hannah esperó varios minutos antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salió a rastras de debajo del carro, el bosque se había sumido en un silencio antinatural. Ningún pájaro cantaba, ningún insecto zumbaba. Incluso el viento parecía haber amainado. Fue entonces cuando notó el rastro de fluido iridiscente que se alejaba del camino y se adentraba en los árboles. Brillaba con una luz sobrenatural, cambiando de color como el aceite sobre el agua. No era sangre humana, desde luego, pero tampoco la sustancia oscura, parecida al alquitrán, que se filtraba de las naves Darí dañadas. La curiosidad venció a la precaución. Hannah siguió el rastro, moviéndose sigilosamente entre la maleza. El bosque se hizo más denso, los árboles más antiguos, hasta que se encontró en un claro que nunca antes había visto. Un círculo perfecto. De terreno abierto, rodeado de imponentes centinelas de madera y hojas. En el centro yacía una criatura diferente a todo lo que Hannah había visto jamás. A primera vista, parecía un dragón de antiguas leyendas de la tierra. Un cuerpo largo y serpenteante cubierto de escamas que formaban poderosas extremidades que terminaban en garras. Una cola que probablemente podría romper piedras de un solo golpe. Pero también había algo inconfundiblemente extraño en él. Sus escamas no eran de un solo color, sino que parecían cambiar y transformarse como el fluido que supuraba de una herida en el costado. Su cabeza lucía una cresta de lo que parecían estructuras cristalinas en lugar de cuernos. Y lo que Hannah inicialmente había tomado por alas era algo mucho más extraño. Apéndices que parecían aparecer y desaparecer de la realidad visible, dejando rastros fantasmales en el aire. Los ojos de la criatura se abrieron de golpe cuando Hannah entró en el claro. Pupilas verticales e iris que brillaban con la misma iridiscencia que su sangre. Esos ojos se clavaron en ella con una inteligencia inconfundiblemente sensible. Hannah se quedó paralizada. Todos sus instintos le gritaban que corriera. Pero algo la mantuvo en su sitio. No miedo, sino una extraña sensación de reconocimiento, como si se encontrara con alguien a quien conocía hacía mucho tiempo, pero había olvidado. El dragón, a falta de una palabra mejor, no hizo ningún movimiento para atacar. En cambio, la observó con lo que parecía curiosidad. Tras un largo instante, intentó levantarse, pero se desplomó con un sonido que solo podría describirse como un gemido de dolor. La herida en su costado palpitó, supurando más del fluido brillante. Hannah notó que partes de sus escamas estaban quemadas. El daño de las armas era similar al que había visto en edificios alcanzados por armas de energía Dressari. «Tú también estás luchando contra ellos», susurró. La cabeza del dragón se inclinó ligeramente. Hannah dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. La criatura la observó acercarse, pero no hizo ningún movimiento amenazador. Cuando estuvo a pocos metros, sintió el calor que irradiaba de su cuerpo. No el calor abrasador de la fiebre, sino algo diferente, como estar cerca de un potente campo eléctrico. «¿Me entiendes?», preguntó Hannah, sintiéndose tonta incluso al oír las palabras. «Boca». El dragón parpadeó lentamente y luego emitió un sonido. No era exactamente un habla, más bien armónicos que sentía en el pecho que oía con los oídos. Sin embargo,
De alguna manera, lo entendió. Sí. Jenna jadeó, retrocediendo involuntariamente. Puedes hablar. No como tú, pero podemos comunicarnos. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? La cresta cristalina del dragón brilló. Tenemos muchos nombres. Tus ancestros nos llamaban guardianes. Venimos de otro lugar. Isk, ¿estás luchando contra los Darí? ¿Así es como te hirieron? Sí, son viejos enemigos. Un conflicto ancestral. Jenna miró la herida. ¿Puedo ayudar? No sé nada de tu biología, pero asterisco. El daño es extenso. Mis funciones de autorreparación están comprometidas. Asterisco. Jenna se mordió el labio, mirando a su alrededor con impotencia. ¿Qué podría hacer por una criatura como esta? No tenía conocimientos médicos más allá de primeros auxilios básicos, desde luego, nada que pudiera aplicarse a la fisiología alienígena. Entonces recordó el pequeño bulto en su bolsillo. Su último mendrugo de pan, apenas suficiente para alimentar a un humano, y mucho menos una criatura de este tamaño, pero era todo lo que tenía para ofrecer. Hannah desenvolvió la tela y le ofreció el pan. No tengo mucho, pero eres bienvenido. Tal vez te ayude a recuperar algo de fuerza. Los ojos del dragón se centraron en la escasa ofrenda. Luego se alzaron hacia el rostro de Hannah. Había algo en esa mirada. Sorpresa quizás, o confusión. ¿Me darías tu último sustento? Hannah asintió. Estás luchando contra ellos. Eso te convierte en un aliado. Tú también tienes hambre. Todos tienen hambre estos días, dijo Hannah encogiéndose de hombros. Pero puedo encontrar más. Necesitas curarte si vas a seguir luchando. El dragón guardó silencio un largo rato. Esos extraños ojos la observaban con una intensidad que hizo que Hannah quisiera apartar la mirada, aunque se obligó a sostener su mirada. Finalmente, extendió lo que Hannah solo podía imaginar como una pata delantera, abriendo un apéndice con garras como una mano. Hannah colocó el pan en ella, observando cómo el dragón se lo llevaba a la boca. Una boca que se abrió para revelar no las hileras de dientes afilados que tenía se esperaba, pero algo más complejo con estructuras que parecían brillar y cambiar como el resto de su cuerpo. El pan desapareció y el dragón cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió de nuevo, Hannah creyó detectar un cambio sutil en su brillo, quizás un poco más intenso. ¿Tu nombre? Preguntó. Hannah. Hannah Morgan. Soy la traducción más cercana en tu idioma sería Starbaber. Starb-weaver. Hannah repitió. ¿Hay más como tú? Asterisco pocos ahora. Una vez muchos asterisco y todos están luchando contra los Darí asterisco sí. Desde hace más tiempo del que ha existido tu especie. Jenna se sentó en un tronco caído intentando procesar esta información. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Asterisco control, dominación, recursos. Su imperio abarca muchos sistemas. Consumen. Avanzar. Tu mundo es solo el último objetivo. Así que solo estamos estorbando. Daños colaterales en la guerra de alguien más. Asterisco. No. Todos los mundos importan en este conflicto. Toda la vida. Asterisco. Una explosión lejana interrumpió su conversación. Jenna se giró hacia el sonido, con el corazón acelerado. Eso vino desde la dirección de la aldea. Asterisco. Son metódicos, minuciosos. No dejarán nada en pie. Asterisco. Hannah se levantó bruscamente. Necesito regresar. Hay niños heridos. Asterisco. No puedes detenerlos. No con tu tecnología actual. No puedo quedarme sin hacer nada. La voz de Jenna se elevó con frustración. Esta es mi gente. El dragón se movió, haciendo una mueca visible al sentir el movimiento en su herida. Asterisco. Quizás haya alguna manera de ayudar. Pero necesito tiempo para sanar. ¿Cuánto tiempo? No nos queda mucho. Normalmente días, pero hay una manera más rápida. Arriesgado pero posible. ¿Qué necesitas? Conexión. Simbiosis. Temporal. Jenna frunció el ceño. No lo entiendo.
Mi especie puede formar vínculos temporales con formas de vida compatibles. Compartir energía. Acelerar la curación. Es íntimo, no se hace a la ligera. Asterisco, ¿dolería? Asterisco, no. Pero experimentarías recuerdos. Conocimiento. Partes de mí se convertirían en partes de ti por un tiempo. Jenna dudó solo brevemente. Si te ayuda, cúrate más rápido para que puedas ayudar a mi aldea, yo lo haré. Hay más. El vínculo funciona en ambos sentidos. Experimentaré tus recuerdos, tu conocimiento. No tengo nada que ocultar, dijo Hannah. Y nada que perder. El dragón pareció considerarlo, su cresta cristalina latiendo con luz interior. Muy bien. Acércate. Hannah se acercó con cautela. El dragón levantó la cabeza, a la altura de la suya. A esta distancia, pudo ver que lo que había tomado por escamas era en realidad algo mucho más complejo. Estructuras microscópicas que parecen moverse y fluir como un líquido, manteniendo su forma sólida. Coloca tus manos sobre mi cabeza entre las formaciones cristalinas. Hannah extendió la mano, sus manos temblaron ligeramente al tocar la cabeza del dragón. La superficie no se sentía ni caliente ni fría, pero había una vibración, una energía zumbante que recorrió sus brazos y se extendió por todo su cuerpo. Ahora cierra los ojos. Abre tu mente. Hannah obedeció, cerrando los ojos e intentando relajarse. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces el mundo estalló en luz y sensación. Volaba entre las estrellas, viendo no los veía como puntos de luz distantes, sino como vibrantes entidades vivientes. Se elevaba sobre paisajes, tanto familiares como extraños. Bosques de cristal donde los árboles cantaban en frecuencias armónicas, vastos océanos de lo que parecía metal líquido que reflejaba hijos gemelos, cordilleras que flotaban sobre las superficies planetarias. Presenció batallas, Starbaver y otros de su especie enfrentándose a naves de guerra Drisari en el vacío entre mundos. Sintió el aguijón de las armas de energía, la euforia de la victoria, el dolor de ver caer a sus compañeros, y debajo de todo, una sensación de propósito tan profunda que le hizo llorar. Protección, tutela, un compromiso con la preservación de la delicada red de vida que se extendía por la galaxia. Con la misma rapidez, las visiones se desvanecieron. Hannah abrió los ojos y se encontró de pie en el claro, con las manos apretadas contra la cabeza de Starbaver. Pero algo había cambiado. Se sentía diferente, más consciente de alguna manera, como si sus sentidos se hubieran agudizado. El dragón también parecía transformado. La herida en su costado no había sanado por completo, pero se veía mucho mejor. ¿Los bordes ya no? Desigual. El flujo de fluido iridiscente se redujo a un hilo. El vínculo se ha establecido. El tejedor de estrellas se comunicó. Ya siento que mis sistemas se reparan con mayor eficiencia. Vi que Hannah luchaba por encontrar las palabras. Vi tanto. Tu hogar, tu gente, la guerra. Y yo he visto el tuyo, tu aldea, tu lucha, tu bondad, a pesar de la adversidad. La voz del dragón en su mente parecía ahora más fuerte, más clara. Me diste tu último alimento cuando tú mismo te morías de hambre. Tal compasión es rara. Asterisco. ¿Podrás ayudarnos a combatirlos? Asterisco. Sí. El vínculo ha acelerado mi curación. Al anochecer, debería ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a sus fuerzas. Asterisco. Anochecer. El corazón de Jenna se encogió. Podría ser demasiado tarde. Sus naves ya se acercaban cuando me fui. Asterisco. Entonces debemos acelerar la línea de tiempo. El vínculo permite más que solo sanar. Permite compartir la fuerza. Con tu permiso, puedo recurrir a tu fuerza vital temporalmente. Te debilitará, pero me permitirá actuar antes. ¿Matará? ¿Yo? No. Pero estarás inconsciente por un tiempo. Vulnerable. Hannah pensó en la aldea de Caleb y Blake y en todos los demás que contaban con encontrar provisiones, con encontrar una manera de sobrevivir. Hazlo. Cueste lo que cueste. Tu coraje honra a tu especie. Hannah Morgan, los ojos de Starweaver brillaron con más intensidad.
Esto puede ser incómodo. La sensación comenzó como un calor que se extendía desde donde sus manos tocaron la cabeza del dragón. Luego se intensificó, convirtiéndose en una sensación de tirón, como si algo esencial estuviera siendo extraído del cuerpo. Las rodillas de Hannah se doblaron, pero no cayó. Starbeaver había cambiado de posición para sostenerla con su cuerpo. El mundo comenzó a oscurecerse en los bordes. Hannah luchó por permanecer consciente, pero el drenaje era demasiado poderoso. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue a Starbeaver elevándose en toda su altura. Los extraños apéndices con forma de alas se materializaron por completo y se extendieron, brillando con una energía que doblaba la luz a su alrededor. Asterisk, descansa ahora, valiente. Cuando despiertes, tu aldea estará a salvo. Esto te lo prometo. Entonces la conciencia se desvaneció y Hannah no supo nada más. Cuando Hannah abrió los ojos, ya no estaba en el claro del bosque. Yacía sobre un lecho de musgo suave en una pequeña cueva, con un fuego ardiendo cerca. Sentía el cuerpo flaco, cada músculo le dolía como si hubiera corrido kilómetros sin descanso. «Está despierta», gritó una voz familiar. El rostro de Caleb apareció en su campo de visión. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación persistente. «Hannah, ¿me oyes?» «Sí», dijo con voz ronca, con la garganta dolorosamente seca. «Agua». Caleb la ayudó a incorporarse y le acercó una tosca taza de madera a los labios. El agua estaba fresca y dulce, y Hannah bebió con avidez hasta vaciar la taza. «¿Qué pasó?», preguntó, mientras los recuerdos volvían fragmentados. «¿La aldea? ¿Los Dressari?» «Eso es lo que esperábamos que pudieras decirnos», dijo Blake, apareciendo. El doctor parecía exhausto, con ojeras, pero sonreía. «¿Cómo la encontraste?» «¿O te encontró a ti?» «¿Encontrar qué?», Hannah preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. «El dragón», dijo Caleb, con la voz llena de asombro. «El que destruyó las naves Dressari y ahora sobrevuela nuestra aldea como un ángel guardián». El corazón de Hannah dio un vuelco. Tejedora de estrellas, funcionó. Luego la curación, el vínculo. Blake y Caleb intercambiaron miradas. «¿Sabes cómo se llama?», preguntó Blake con cuidado. Hannah asintió, luego hizo una mueca cuando el movimiento le provocó una punzada de dolor en la cabeza. «Lo encontré herido en el bosque. Fue herido luchando contra los Darí. Formamos una conexión, un vínculo. Dijo que lo ayudaría a sanar más rápido. Bueno, lo que sea que hayas hecho, nos salvó a todos». Caleb dijo que las naves Dressari estaban casi sobre la aldea cuando esta criatura apareció de la nada. Se movía más rápido que cualquier cosa que haya visto, destrozando sus naves como si fueran de papel. Los pocos que intentaron escapar dijeron, «Es difícil de describir». Era como si el dragón pudiera doblar el espacio mismo, aislándolos, atrapándolos. «Eso es exactamente lo que estaba haciendo», murmuró Anna, recordando las visiones que había tenido durante el vínculo. «Manipulando el espacio-tiempo». Blake arqueó una ceja, pero no le preguntó nada. Después de la batalla, aterrizó en el centro de la aldea. Todos estaban aterrorizados, escondidos. Entonces habló, no con palabras, pero de alguna manera todos lo entendimos. Dijo que era un guardián, que nos protegería y que teníamos que agradecerte. «Te trajo aquí», agregó Caleb, con la mayor delicadeza posible. «Te colocó justo en la entrada de la cueva donde nos habíamos escondido, y luego despegó de nuevo. Ha estado patrullando la zona desde entonces». Hannah luchó por ponerse de pie, vacilando ligeramente al sentir el mareo. Caleb se movió rápidamente para ayudarla. «Necesito verlo», dijo. «Deberías descansar más», advirtió Blake, pero Hannah negó con la cabeza. «El vínculo. Puedo sentirlo todavía activo. Me está esperando». Ninguno de los dos intentó detenerla mientras salía de la cueva, apoyándose con fuerza en Caleb. La entrada de la cueva daba a una ladera con vistas a lo que quedaba de la aldea de El Mich. El sol se ponía, tiñendo el cielo de brillantes tonos naranja y rosa. Y allí,
Sobrevolando la aldea en círculos perezosos, estaba Starkweaver. Incluso desde la distancia, Hannah pudo ver que el dragón se había curado por completo. Sus escamas brillaban con una luz iridiscente, y los extraños apéndices con forma de alas estaban completamente formados, dejando rastros de espacio distorsionado a su paso. Como si percibiera su presencia, Starkweaver giró en el aire y se lanzó hacia la ladera, despegando en el último momento para aterrizar con gracia ante ellos. Caleb se tensó a su lado, pero Hannah avanzó sin miedo. Hannah Morgan, la voz familiar resonó en su mente. «Has despertado». «Gracias a ti», respondió, notando que Caleb parecía sobresaltado. Claramente, él también podía oír la comunicación de Starkweaver. «Mantuviste tu promesa. Asterisco, se debe un muerto. Diste cuando no tenías nada que dar. Tales acciones resuenan en el cosmos. ¿Se acabó? ¿Han sido derrotados los Darí? Esta batalla está ganada. La guerra continúa. Regresarán en mayor número cuando se den cuenta de que alguien de mi especie se ha interesado por este mundo». El miedo se apoderó del corazón de Hannah. «Entonces seguimos en peligro. Asterisco. Toda vida existe en peligro. Hannah Morgan. Pero ya no tienes que enfrentarlo sola». La tejedora de estrellas bajó su enorme cabeza a la altura de sus ojos. «He tomado una decisión. El vínculo que compartimos me ha demostrado el valor de tu gente, tu aldea. Permaneceré. La protegeré. Asterisco». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Caleb, recuperando la voz por fin. La mirada del dragón se posó en él brevemente, luego volvió a Hannah. «Mientras sea necesario, porque esta aldea es para siempre». El alivio y la gratitud inundaron a Hannah a partes iguales. «Gracias», susurró. «Soy yo quien debe agradecerte», respondió la tejedora de estrellas. «En nuestras vidas más largas, buscamos un propósito. Me has dado uno. Con solo una corteza de pan y la compasión para compartirla». Asterisco. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la aldea en ruinas, Hannah extendió la mano para posarla de nuevo sobre la cabeza de Starkweaver. La conexión entre ellos vibraba con energía, con promesa. Los Darí regresarían. Se librarían batallas. Vendrían dificultades. Pero por primera vez desde que comenzó la invasión, Hannah sintió esperanza. No solo de supervivencia, sino de un futuro donde la humanidad se reconstruiría, más fuerte que antes, bajo la atenta mirada de su guardián. Y todo había comenzado con un acto de bondad, un dragón herido y una última corteza de pan entregada generosamente. Los días siguientes trajeron un frenesí de actividad a El Mitch. Con la amenaza inmediata de los Dressi eliminada, los aldeanos salieron de sus escondites y comenzaron el largo proceso de reconstrucción. Hannah, aún debilitada por su vínculo con Starkweaver, supervisaba desde una silla que Caleb le había fabricado, ubicada al borde de la plaza del pueblo, desde donde podía observar los trabajos de reconstrucción. La presencia del dragón lo cambió todo. Al principio, muchos aldeanos estaban aterrorizados, dando a la enorme criatura un amplio juramento y hablando de ella en voz baja y temerosa. Pero a medida que transcurrían los días sin incidentes, observaban a Starkweaver patrullar los cielos, descendiendo ocasionalmente para ayudar a mover escombros pesados con sorprendente delicadeza. El miedo dio paso gradualmente a una cautelosa aceptación, finalmente, a algo cercano a la reverencia. Los niños fueron los primeros en abrazar de verdad a su guardián alienígena. Donde los adultos veían a un depredador de otro mundo, los niños veían la magia cobrar vida. Un dragón de verdad. Igual que en las viejas historias, pero mejor porque éste podía hablar directamente a sus mentes y, a veces, si se le pedía educadamente, les permitía tocar sus escamas brillantes. «No le tienen miedo en absoluto», le comentó Hannah a Blake mientras observaban a un grupo de niños que seguían a Starkweaver por la plaza del pueblo, acribillando al dragón con preguntas que éste respondía con paciente diversión. «Los niños se adaptan más rápido que nosotros», respondió Blake con una sonrisa cansada. El médico había estado trabajando sin descanso, tratando heridas y enfermedades con sus escasos suministros.
Aún no he aprendido a temer a lo desconocido. Hannah asintió, observando cómo Starbeber bajaba delicadamente su enorme cabeza para permitir que una niña pequeña, Lily Dawson, la hija menor del herrero, colocara una corona de flores silvestres entre sus cuernos cristalinos. La visión le provocó un nudo inesperado en la garganta. Las partidas de caza deberían regresar pronto, continuó Blake, comprobando la posición del sol, con mejor suerte que ayer. La comida seguía siendo su mayor preocupación. Los Dressari habían destruido la mayoría de sus provisiones y cultivos almacenados. Las partidas de caza y recolección salían a diario, pero la presa escaseaba. Aterradas por los sonidos de la batalla y la persistente sensación alienígena, los pensamientos de Jenna se vieron interrumpidos por la llegada de Caleb, con expresión sombría al acercarse. Los exploradores avistaron otra nave Dressari, dijo sin preámbulos. Más grande que las anteriores, a unas 6 horas de distancia, moviéndose lentamente. El corazón de Hannah se encogió. ¿Se lo has dicho a Starbaber? Ya lo sabe, respondió Caleb. Dice que puede sentirlos. Como convocado por su conversación, el dragón se separó de los niños y se acercó, moviéndose con una gracia fluida que desmentía su enorme tamaño. La corona de flores reposaba discretamente sobre su cabeza, un toque de inocencia en medio de la majestuosidad alienígena. Vienen a investigar la pérdida de su fuerza avanzada. Starbaber se comunicó. La voz mental llegó no solo a Hannah, sino también a Blake y Caleb. Asterisco. Esta nave es una nave de mando. Más poderosa, mejor armada. ¿Podrán derrotarla?, preguntó Blake, expresando la pregunta que todos estaban pensando. La cresta cristalina del dragón pulsó con luz. Solo. Incierto. Las probabilidades no son favorables. Entonces, dijo Hannah con firmeza, poniéndose de pie con dificultad. Díganos qué hacer. Todavía están débiles por nuestro vínculo, observó Starbaber. La preocupación era evidente en su tono mental. Y su gente tiene pocas armas que sean efectivas contra la tecnología Dressari. No. Indefensos, insistió Caleb. Puede que no tengamos armas avanzadas, pero conocemos esta tierra. Podemos tender trampas, crear distracciones. Starbeber los estudió, con sus ojos iridiscentes y legibles. Quizás haya una manera, no de derrotarlos por la fuerza, sino de hacerles reconsiderar el valor de esta conquista. ¿Cómo?, preguntó Jenna. Asterisco. Los Drahari son conquistadores, pero también pragmáticos. Expanden su imperio mediante conquistas rentables. Si el precio se vuelve demasiado alto, podrían abandonar sus esfuerzos aquí y buscar objetivos más fáciles. Así que necesitamos que atacarnos sea costoso. Reflexionó Blake. ¿Pero cómo? Puedo comunicarme con la nave cuando llegue. Desafió a su comandante directamente. Entre los Drahari, el combate personal entre campeones es una tradición venerada, una que rara vez se encuentra en los mundos que conquistan. ¿Vas a desafiar a su líder a un duelo?, preguntó Caleb con incredulidad. Sí, pero necesitaré tu ayuda para prepararme. El comandante Darí estará equipado con tecnología de combate avanzada. Todavía no estoy al 100%. Lo que necesites, Hannah lo prometió. Solo dínoslo. Al caer la noche, la aldea se transformó en un hervidero de actividad. Bajo la guía de Starkweber, los aldeanos se prepararon para la inminente confrontación. El herrero y sus aprendices trabajaron incansablemente forjando componentes metálicos según las especificaciones exactas de Starbaber. Otros recolectaron minerales específicos de las montañas cercanas. Cristales que, según explicó el dragón, podían usarse para enfocar y amplificar la energía. Hannah, a pesar de su debilidad, insistió en ayudar. Se encontró en la extraña posición de traductora, ayudando a los aldeanos a comprender las instrucciones más complejas de Starbaber cuando la comunicación mental directa resultaba demasiado técnica o un concepto ajeno. El vínculo entre ellos había cambiado de forma sutil. Donde antes había sido principalmente un conducto para la energía vital, ahora servía como un puente de comprensión.
Hannah se encontró comprendiendo conceptos que deberían haber estado más allá de su comprensión. Principios de física que la humanidad aún no había descubierto, aplicaciones de la energía que parecían magia pero que en realidad eran ciencia avanzada. A veces es como tener dos mentes en la cabeza, le confesó a Caleb mientras trabajaban codo con codo, ensamblando un dispositivo que Starkweaver había diseñado. Veo las cosas a través de sus ojos, entiendo cosas que no debería poder entender. ¿Es permanente?, preguntó Caleb, con manos firmes mientras conectaba delicados filamentos de cristal. Este vínculo. No lo sé, admitió Hannah. Starkweaver dice que estos vínculos suelen desvanecerse con el tiempo y la distancia, pero el nuestro es diferente, de alguna manera más fuerte. Caleb guardó silencio un momento, concentrado en su trabajo. Luego, sin levantar la vista, preguntó, ¿tienes miedo de lo que viene? Hannah consideró la pregunta seriamente. Sí, pero no como antes. Antes era miedo a lo desconocido, a la impotencia. Ahora solo es preocupación por todos, por ti, por la aldea. Hizo una pausa. Por Starkweaver. Es extraño, dijo Caleb, mirándola finalmente a los ojos. Hace una semana, ni siquiera sabíamos que existían seres como él. Ahora parece que siempre ha sido parte de la aldea. Hannah sonrió. Sé a qué te refieres. Es como encontrar una pieza de un rompecabezas que no sabías que faltaba. Al amanecer, sus preparativos estaban completado. El dispositivo que habían construido parecía engañosamente simple. Una especie de arnés que se ajustaba al torso de Starkweaver con matrices de cristales colocadas en puntos clave de su cuerpo. Al activarse, Starkweaver explicó que amplificaría y concentraría sus habilidades naturales, en particular su capacidad para manipular el espacio-tiempo. Al asomar el sol por el horizonte, Starkweaver se elevó hacia el cielo, el arnés brillaba con la luz del amanecer. El dragón voló en círculo sobre la aldea una vez, 2 veces, y luego se elevó a una velocidad vertiginosa, convirtiéndose pronto en poco más que un punto brillante contra el azul. Los aldeanos se reunieron en la plaza, con la mirada fija en el cielo, esperando. Hannah estaba de pie con Blake y Caleb al frente de la multitud, agarrando con la mano el pequeño dispositivo de comunicación. Starkweaver le había fabricado un fragmento de cristal que les permitiría mantener el contacto incluso a gran distancia. ¿Cómo sabremos qué está pasando?, preguntó alguien entre la multitud con nerviosismo. Como si fuera una respuesta, el cielo sobre ellos brilló y cambió. El azul se intensificó, luego pareció volverse transparente, revelando un paisaje de estrellas a pesar de la mañana. Sol. Y allí, moviéndose contra el campo estelar, había una forma enorme. La nave de Mando Darí, un coloso de metal oscuro repleto de armas. Starkweaver nos lo muestra, explicó Hannah, dándose cuenta de la verdad al hablar. Está doblando la luz para que podamos ver. Observaron con asombro cómo Starkweaver se acercaba a la enorme nave. El dragón parecía diminuto en comparación, un simple foso contra el vasto casco. Sin embargo, había algo majestuoso en esa pequeñez. Un David enfrentando a Goliat entre las estrellas. El cristal en la mano de Hannah se calentó y la voz de Starkweaver llenó su mente con más claridad que nunca. He establecido contacto. Su comandante ha aceptado mi desafío. Observa ahora, Hannah Morgan. Observa y recuerda. El espacio alrededor de la nave y el dragón pareció deformarse y distorsionarse. De repente, pudieron ver dentro de la nave una vasta cámara donde docenas de Drahari se movían en sus puestos. En el centro se alzaba una figura más alta que los demás, ataviada con una armadura ornamentada que latía con energía. El comandante viene. Starkweaver se comunicó. Ahora veremos si nuestros preparativos fueron suficientes. Una sección del casco de la nave se abrió como un iris y la figura acorazada emergió impulsada por chorros de energía. El comandante Dressari, pues seguramente era él, se movía con soltura en el vacío. La armadura aparentemente le proporcionaba todo el soporte vital necesario. Desde su punto de vista, Hannah pudo distinguir detalles de la apariencia del alienígena. Los Darí eran vagamente insectoides,
con cuerpos segmentados y múltiples extremidades, pero había algo casi elegante en su diseño, una economía de formas que hablaba de perfección evolucionada. La armadura del comandante acentuaba esta cualidad, fluyendo con las líneas naturales de su cuerpo mientras estaba repleta de armas. Starbeber y el comandante se rodearon en el vacío, sin atacar de inmediato. Hannah se dio cuenta de que se estaban comunicando, aunque no podía oír lo que decían. Entonces, sin previo aviso, comenzó la batalla. El comandante Dressari atacó primero, con armas de energía que destellaban desde su armadura en arcos cegadores. Starbeber se retorció de formas que parecían desafiar la física, fallando los ataques por márgenes imposiblemente estrechos. Entonces el dragón contraatacó, sus apéndices, similares a alas, destellaban con poder mientras manipulaba la estructura misma del espacio que rodeaba a su oponente. Lo que siguió fue diferente a cualquier combate que Hannah pudiera haber imaginado. Ambos combatientes se movían en 3 dimensiones, usando el vacío del espacio como arma y escudo. El comandante Darí fue más rápido de lo que Hannah esperaba, su armadura potenciaba sus habilidades naturales para igualar la velocidad de Starbeber. Las armas de energía destellaban contra escamas que se movían para absorber o desviar los impactos. Los cuernos de cristalino de Starbeber brillaban con creciente poder, liberando ráfagas que distorsionaban el espacio alrededor del Darí, obligándolo a ajustar constantemente su posición para evitar ser atrapado en anomalías espaciotemporales. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, pero podrían haber sido minutos. El tiempo parecía tan flexible como el espacio en medio de semejante conflicto. Los aldeanos observaban en silencio atónito, presenciando una guerra de una escala y naturaleza inimaginables. Entonces llegó un punto de inflexión. El comandante Dressari asestó un golpe directo, una lanza de energía concentrada que atravesó las defensas de Starbeber y golpeó el flanco del dragón. Hannah jadeó, sintiendo un dolor fantasma a través de su vínculo mientras Starbeber se tambaleaba por el impacto. La voz de Starbeber llegó desde el arnés, tensa pero decidida. Hannah comprendió de inmediato. El dispositivo está listo. Habló al cristal. Actívalo. Los cristales incrustados en el arnés cobraron vida, pulsando con energía que se extendió por el cuerpo de Starbeber en patrones geométricos. La forma del dragón pareció difuminarse en los bordes, volviéndose menos sólida, más una constelación de luz y energía. Lo que sucedió a continuación fue difícil de procesar para los ojos humanos. Starbeber no solo se movía por el espacio. Parecía plegar el espacio a su alrededor, apareciendo simultáneamente en múltiples lugares. El comandante Dressari disparó rápidamente, alcanzando solo el vacío mientras la forma de Starbeber se multiplicaba y cambiaba. Entonces el dragón estaba detrás del comandante, a su alrededor, sobre él, en todas partes a la vez. Los cristales en el arnés alcanzaron una intensidad cegadora. La voz mental de Starbeber resonó no solo en la mente de Hannah, sino aparentemente a través del cosmos. Suficiente. Está superado, comandante. Este mundo es bajo mi protección. El coste de conquistar este lugar superará con creces cualquier beneficio para tu imperio. Asterisco. El comandante Dressari permaneció inmóvil un largo instante. Luego, con un gesto que de alguna manera transmitía resignación, incluso entre especies, envainó sus armas e inclinó la cabeza en lo que pareció ser un reconocimiento formal de la derrota. Las diversas formas de los tejedores de estrellas se fusionaron en una sola. Asterisco, vete. Dile a tu imperio que la tierra está protegida. Diles que los Starbabers han regresado. El comandante se retiró a su nave. Momentos después, la enorme nave comenzó a moverse, alejándose de la órbita terrestre y acelerando hasta desaparecer incluso de la visión mejorada de Starbeber. El cielo sobre el Mitch volvió a su azul normal cuando Starbeber liberó el efecto de control de luz. Un suspiro colectivo pareció liberarse de los aldeanos reunidos, seguido de una ovación creciente que resonó por todo el valle. Hannah aferró el cristal con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó a través de su vínculo. El daño es manejable, respondió Starbeber. Voy a regresar.
Cuando el dragón descendió en la aldea. El arnés estaba quemado en algunos puntos, pero aún intacto. Más preocupante era la herida en el flanco de Starbeber, un profundo corte que supuraba un fluido iridiscente. Sin embargo, a pesar de la herida, el dragón se movía con orgullo, con la cabeza bien alta, mientras los aldeanos se reunían a su alrededor, ya no asustados, sino celebrando. Blake se acercó con cautela. «Déjame ver esa herida», dijo. Sus instintos de médico superaron cualquier temor persistente. «Puede que no sepa mucho sobre tu fisiología, pero reconozco las lesiones cuando las veo». Starbeber bajó su cuerpo para permitir que el médico examinara la herida. Asterisco, agradezco su preocupación, sanador, pero es innecesaria. Mis funciones de autorreparación ya están solucionando el daño. Asterisco. De hecho, mientras observaban, los bordes de la herida comenzaron a unirse. El flujo de fluidos se reduce a un goteo. Es notable, murmuró Blake. Regeneración celular completa. Si pudiéramos entender cómo funciona eso. Quizás con el tiempo, respondió Starbeber. Hay mucho que nuestra especie podría aprender de los demás. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Por primera vez desde que comenzó la invasión, los aldeanos se permitieron creer verdaderamente en un futuro. Se encendieron hogueras. La música se tocaba con instrumentos recuperados. Y el poco alimento que tenían lo compartían en una fiesta comunitaria de acción de gracias. Hannah se sentó apartada de la celebración principal en la ladera de la colina con vistas al pueblo. Su fuerza estaba regresando, pero lentamente. Los acontecimientos de los últimos días habían pasado factura. La tejedora de estrellas la encontró allí, acomodando su enorme figura a su lado con sorprendente delicadeza. «¿Estás preocupada, Hannah Morgan?» «Puedo sentirlo a través de nuestro vínculo». «No preocupado exactamente». Hannah respondió. «Solo me pregunto qué pasa ahora». Ahora tu pueblo reconstruye. Crece más fuerte, más sabio. Asterisco. ¿Y tú? ¿De verdad te quedarás? Guárdanos para siempre como dijiste. La cresta cristalina del dragón captó la luz del fuego desde abajo, enviando patrones de arcoíris a través de la hierba. Ya he hecho mi elección este lugar, esta gente. Me has mostrado algo que había olvidado que existía en el universo. Compasión sin cálculo. Dar sin esperar nada a cambio. Asterisco. Una corteza de pan. Hannah dijo suavemente. No fue mucho, fue todo. Starbeber corregido. Le diste todo lo que tenías a un extraño, a un extranjero, cuando tú mismo estabas en extrema necesidad. Tales acciones cambian destinos. Hannah Morgan. Hacen eco a través de las estrellas. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, observando la celebración que se desarrollaba abajo. Finalmente, Hannah hizo la pregunta que había estado formándose en su mente desde la batalla. Le dijiste al comandante Dressari que los tejedores Starb han regresado. ¿Qué quisiste decir? Pensé que habías dicho que los de tu especie eran pocos ahora. Asterisco, somos, pero una vez fuimos muchos, y fuimos conocidos en toda esta galaxia como guardianes y protectores. Los Darí temen a las leyendas de mi especie más que a la realidad. Recuerdan una época en la que su imperio no podía expandirse porque nos interponíamos en su camino. Asterisco. Así que fanfarroneaste, dijo Hannah, con una sonrisa tirando de sus labios. Di a entender una verdad que asumirían sin verificación, respondió Starbeber. La diversión coloreando su voz mental. A veces la percepción es tan poderosa como la realidad. ¿Volverán? El asterisco Darí, no pronto. Quizás nunca llegue a este mundo. Hay conquistas más fáciles en esta galaxia. Planetas sin guardianes. Asterisco. A Hannah se le ocurrió una idea. Pero hay otros mundos en peligro. Otras personas que necesitan protección. Sí. Y los de tu especie son demasiado pocos para protegerlos a todos. También es cierto. Hannah se giró para encarar al dragón directamente. Entonces tenemos que cambiar eso. La humanidad necesita aprender a crecer para ser lo suficientemente fuerte como para estar junto a los de tu especie como guardianes. Los ojos de Starbeber la estudiaron con esa antigua mirada cómplice.
Propones una alianza más allá de esta aldea, más allá de ti y de mí. Sí, tienes conocimiento. Necesitamos ciencia, tecnología, comprensión del universo en general. Tenemos, bueno, determinación, creatividad, y somos miles de millones. No sería un proceso rápido. Tu especie tiene mucho que aprender. Aprendemos rápido, dijo Hannah con convicción, especialmente cuando estamos debidamente motivados. Y saber que hay un imperio de alienígenas conquistadores ahí fuera me parece una buena motivación. Starbeber emitió un sonido que Hannah había llegado a reconocer como risa, una resonancia armónica que se sentía como burbujas de deleite en su mente. Sigue sorprendiéndome, Hannah Morgan. La mayoría de las especies, ante tales amenazas, se encierran en sí mismas, buscan solo su propia protección. No somos así en nuestro mejor momento, respondió Hannah. Al menos no deberíamos ser así. Entonces quizás por eso se cruzaron nuestros caminos, reflexionó Starbeber. Quizás este sea el verdadero propósito de nuestro vínculo. No solo salvar una aldea, sino forjar un camino para ambas especies. Así que nos ayudarás. Enséñanos. Empezaré aquí, con esta aldea. Lo que aprendamos juntos se extenderá a otras. Con el tiempo, si todo va bien, la humanidad podría estar entre las especies guardianas de esta galaxia. La perspectiva era emocionante y desalentadora a la vez. Hannah miró hacia atrás, a la aldea, a la gente que celebraba su supervivencia, ajena a la vasta conversación que se desarrollaba en la ladera, a las decisiones que se estaban tomando y que darían forma a su futuro. No será fácil, dijo en voz baja, convenciendo a todos. Habrá miedo, resistencia. El cambio nunca es fácil, coincidió Starbeber. Pero comenzaste con un simple acto de bondad. Continuaremos con el mismo espíritu, un paso, una mente, un corazón a la vez. Como para enfatizar este punto, una pequeña figura se desprendió de la celebración y comenzó a subir la colina hacia ellos. Lily Dawson, con el rostro manchado de tierra pero radiante de emoción, agarraba algo en sus pequeñas manos. Señorita Hannah, llamó al acercarse. Tejedora de estrellas, le traje algo. La niña extendió su ofrenda. Una tosca talla de madera de un dragón, claramente hecha por manos inexpertas pero entusiastas. Papá, ayúdame a hacerla, explicó con orgullo. Eres tú, tejedora de estrellas. Para agradecernos por salvarnos. El dragón bajó su enorme cabeza a la altura de la niña, con los ojos brillando suavemente. Asterisco, es un buen regalo, pequeña. Lo atesoraré. Asterisco. Lily colocó la talla cuidadosamente entre las 4 patas de la tejedora de estrellas. Luego, con la valentía de la infancia, extendió la mano para acariciar el hocico del dragón. ¿Podrías contarnos más historias sobre las estrellas esta noche? Si quieres, respondió Starbeber con suavidad. Hay muchas historias que contar. Vamos entonces. Lily tiró de una de las garras de la tejedora Starb. Todos esperan. Hannah intercambió una mirada con el dragón. Una comunicación silenciosa entre ellos. Así era como comenzaría. Con historias, con asombro, con la aceptación infantil de lo extraordinario. Adelante, dijo Hannah en voz alta. Te acompaño en un rato. Starbeber recogió con cuidado la talla de madera y siguió a Lily colina abajo. El enorme guardián seguía al pequeño humano con infinita paciencia. Hannah los vio partir, con una emoción compleja llenando su corazón. No era exactamente esperanza, ni orgullo, sino algo que contenía elementos de ambos. El futuro se extendía ante ellos, incierto, pero lleno de posibilidades. Habría desafíos, reveses, tal vez incluso más conflictos con los Dressari u otras amenazas de las estrellas. Pero los enfrentarían juntos. Una aldea y su guardián. Una mujer y su dragón. Una humanidad despertando a su lugar en un cosmos más vasto. Y todo había comenzado con una simple elección. Un momento de compasión en medio de la desesperación. Un último mendrugo de pan libremente dado. Un acto de bondad que resonaría en las estrellas durante generaciones. Mientras Hannah descendía la colina para unirse a la reunión, oyó la voz de Starkweaver comenzando un relato. Antes de que tu hijo se formara, cuando esta galaxia era joven, había quienes viajaban entre las estrellas como guardianes de la vida. Los aldeanos escuchaban,
fascinados, al antiguo ser entre ellos. Los niños se sentaban con los ojos abiertos. Los adultos se inclinaban hacia adelante con atención, y por ese momento, las dificultades de los últimos días se olvidaron ante la maravilla de las nuevas posibilidades. Hannah se sentó entre ellos, sintiendo el peso del futuro, y sintiéndolo no como una carga, sino como un regalo. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. La aldea de El Mitch y su dragón guardián. La primera de muchas alianzas similares, quizás en el nuevo viaje de la humanidad entre las estrellas. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y les dejo aquí en pantalla otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.